Bueno, espero que sí. Sí, muy bien. Bueno, listo. Entonces el título de mi conferencia es una intermitente y le añadí el subtítulo de aislamiento inteligente. Primero me presento, soy médico neurólogo, he venido haciendo modelación matemática desde hace más de 20 años en el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística La Javeriana, donde estoy actualmente vinculado. Lo que voy a mostrar aquí en estas 24 diapositivas es primero algunos de los análisis de cómo ha marchado la pandemia y particularmente el caso colombiano, y luego voy a tratar de hacer una propuesta de lo que podría ser una adaptación local de lo que se ha venido, y ya se mencionó acá, lo que ha venido proponiendo el Imperial College para Inglaterra y para, inclusive en Israel también se ha planteado esa necesidad. Bueno, primero, en la progresión de los primeros 100, desde el caso 100 hasta el caso 1000, la progresión de los casos reportados, confirmados, es un buen predictor, dicen algunos, de qué va a pasar más adelante. Aquí vemos como Uruguay está en la parte más baja de la curva, mientras que Ecuador y Brasil y Chile arrancaron con bastante impulso. Colombia y Perú arrancaron siempre, de todas maneras, pasaron 12 días antes de llegar del caso 100 al caso 1000. Uno podría ver de ahí en adelante la progresión del caso 1000 en adelante. Aquí vemos los gráficos, y perdónenme, este es de baja calidad, dice ahí un copy-paste, pero si pusiéramos a Colombia, que hace muy poquito pasó del caso 1000, estaría por aquí en la vecindad de Bélgica y de Suecia, un poco por debajo de la mayoría de los países en donde la epidemia ha sido una calamidad pública, como Italia, Irán, España y ahora Estados Unidos, pero no tan bien como algunos de los países asiáticos. Si esa tendencia se conservara y esa progresión de veras siguiera así, y vean ustedes cómo les ha ido a nuestros dos vecinos en esa curva anterior, Bélgica y Suecia, no estaría pues tan mal la progresión nuestra. El R0, el R0 o el RO llaman algunos, que ya se ha definido varias veces, el número reproductivo básico con el que arrancamos la epidemia en las primeras 2 semanas, fue de 2,28 y el objetivo era bajarlo a 1,5. Ese valor ya se ha mencionado aquí en varias de las conferencias anteriores. Quería mostrarles cómo al mezclar la curva en azul de los casos reales, de los casos locales, aquí es excluyendo los casos importados, que es como se debe hacer este cálculo de la epidemia, por lo menos en los días iniciales, nos da casi que perfectamente la curva del 2,28 que aparece marcada con el color rojo. Bueno, ese R0, ese valor de contagio ha sido investigado ampliamente, y aquí les tengo un par de papers de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, de matemáticos de paso, en el que estiman valores para la epidemia de Wuhan, y vemos en la línea azul el valor medio de lo que ellos estiman fue el R, con unos márgenes de incertidumbre grandes, pero vemos que la introducción de la cuarentena fue efectivamente la que bajó esa curva, aunque ya venían reduciéndose. Y en Wuhan, como se mencionó también en una de las ponencias, hay unas intervenciones muy complejas de las que le gustaría al doctor Jesús, que me antecedió, porque son de muchísimas variables las que se están interviniendo ahí, unas más médicas, otras más sociales y económicas. Yo hice el cálculo aquí del R durante la última semana, y ven ustedes que estaría aparentemente en un valor promedio de 1,38 durante la última semana, dando siempre los 7 días anteriores. Esto tiene dos explicaciones: la de los optimistas como semana, que fueron a decir que la cuarentena está funcionando, y la de los menos optimistas y la de los realistas, que creemos que sus valores en esta última semana en particular no han sido confiables. No estamos tomando todos los exámenes que se deberían y no estamos tampoco procesándolos con suficiente celeridad, y por ende no podemos confiar que eso sea de veras un indicio de que la cuarentena está siendo exitosa. Ahora, lo que sí sabremos es que con el proseguir del tiempo de la cuarentena, de aquí al 13 de abril, dependiendo de esos valores, y vean que lo calculé desde el 1,1 hasta el 1,5, vamos a ver si son apenas 300 de los 1,400 y algo que llevamos hoy o ayer, o va a ser hacia 5,325. Fíjense que de todas maneras eso se en Colombia. Este artículo de la Imperial College se está volviendo ya un clásico, lo citó el doctor Velázquez con detenimiento, así que no me voy a detener mucho en él. Inclusive en los mismos cuadros que él mostró, como la combinación de intervenciones, que casi todas prácticamente las hemos hecho acá, inclusive hemos sido un poco más rígidos que la cuarentena voluntaria que ellos estaban planteando ahí.
Vale mencionar que ellos asumen que la cuarentena voluntaria va a cumplir el 50%, que ojalá lo tuviéramos nosotros con nuestra cuarentena obligatoria, y en una de las modelaciones muestran que si inclusive con un 90% de cumplimiento de la cuarentena, pero un 10% de las personas que sigan con los contactos sociales y con las mismas actividades y desplazamientos de antes, el logro de la cuarentena se va a minimizar, que es algo que se debe tener presente. Esta gráfica también la mostró el doctor Velázquez, de cómo sería sin ninguna intervención y cómo con la combinación de todas las intervenciones. Pero tal vez, y él no lo mencionó, vale resaltar que esta línea roja que ustedes ven acá es la capacidad de atención de las unidades de cuidado intensivo del Reino Unido y muestra que en cualquiera de los horizontes va a exceder la capacidad hospitalaria, así que la preocupación es grande. Las razones para prolongar la curva, para aplanar la curva, como se ha dicho ya hasta el cansancio, es no solamente reducir el número de casos, porque los casos totales van a ser iguales, pero los casos van a presentar simultáneamente al sistema de salud van a ser menores si aplanamos la curva y además le damos algo más de tiempo al sistema de salud de prepararse para eso. También lo mencionó él, pero déjeme lo repito, si nosotros levantáramos la cuarentena irresponsablemente el del día 13, tendríamos un repunte igual o peor del que hemos evitado. Perderíamos el tiempo que tuvimos de cuarentena. Así que esa no es una opción. Bueno, las intervenciones que se plantean acá van un poquito más allá de las que ha planteado el Imperial College inclusive, y deben ser intervenciones concertadas. Aquí, por ejemplo, me atrevo a presentar una propuesta que me llegó de un grupo de empresarios antioqueños, planteamientos para una reactivación de la economía en Colombia, y les quiero mostrar tan solo una de las opciones que ellos plantean, es que si abrimos nosotros las empresas y el comercio, se deberían hacer unos cambios dramáticos en las jornadas laborales. La propuesta que ellos hacen es de 6 días, de 8 horas, pero 6 días a la semana de cada un trabajador, pero unos arrancando a las 5 de la mañana, otros a las 7, otros a las 9, y distribuir los horarios, y lo mismo, evitar que haya trabajo de lunes a viernes y descanso sábados y domingos es parte de lo que yo voy a trabajar en la propuesta que les presento más adelante. Esta también se mencionó ya, es la gráfica que trae el estudio en donde ellos hacen un pronóstico del crecimiento de las necesidades de cuidado intensivo, que es lo que más les preocupa a ellos, es cómo la cuarentena debe efectivamente reducir la tasa de contagios y por ende las necesidades del servicio de salud, interrumpir por un tiempo y hacer luego, a medida que vaya subiendo la demanda de cuidado intensivo, volver a implantar otra cuarentena. Ellos no hablan de unos valores fijos, simplemente dan una aproximación muy general, pero observen que según este plan nos llevaría hasta noviembre del año entrante, no de este, sino del año entrante, estar ya viendo a ver cuándo salimos de esta pandemia. Estos espacios intermedios también servirían para que se vaya creando el efecto rebaño que se asume todavía, y ese valor está en discusión, que una vez el 70% de la población mundial haya estado expuesta al coronavirus, ojalá algunos asintomáticos o oligosintomáticos, algunos se quedarán fallecidos en el camino, pero una vez que el 70% de la población esté inmune, podremos tener ese efecto rebaño y estaremos librándonos ya de la epidemia. Bueno, algunos investigadores, y esto también se mencionó, aquí traje un ejemplo, en Israel están planteando 2 días a la semana para mantener la economía a flote. Algún otro gran pensador norteamericano que ustedes reconocerán en esta fotografía también ha tocado el tema de cómo podrían flexibilizar las jornadas laborales en Estados Unidos, aunque les repito, no debe ser un ejemplo a seguir por los demás. Y quiero plantearles aquí una idea que he venido trabajando, es un borrador para que sirva de discusión, pero que sería parte de las posibilidades que podríamos hacer nosotros en Colombia. La primera propuesta es que en vez de tener semanas de 7 días, tengamos semanas de 6 días. 6 días en los cuales 4 son laborales y 2 días son de descanso. Vamos a tener intercalados, y aquí estoy planteando 3 semanas de estas más o menos regulares con actividad laboral y una semana de cuarentena rígida. Aquí lo muestro con más detalle para mostrar cómo sería una de estas semanas. Entonces, la primera semana arrancaría, el primer día de la semana sería viernes y terminaría en miércoles, la siguiente empieza en jueves y iría hasta martes. Una persona X, porque los trabajadores se dividirían en 6 grupos.
Los de este grupo trabajarían estos 4 días y descansarían estos 2, y luego trabajarían nuevamente estos 4 y descansan estos 2, y así, de tal manera que haya una rotación y no todo el mundo tenga los días libres al mismo tiempo, pero siempre garantice uno que los trabajos fundamentales, los bancos estén funcionando todos los 7 días de la semana, los mercados los 7 días a la semana, en fin, las industrias que creamos que son prioritarias y que se tienen que mantener, que es otro tema que hay que dar, inclusive las escuelas. Los suecos plantean que las escuelas primarias deberían abrirse primero porque los niños tienen poca posibilidad de tener la enfermedad grave, pueden ir contribuyendo al efecto rebaño y son un problema tenerlos en la casa porque implican que la mamá o el cuidador no va a poder ir a trabajar y el abuelo pues no sería la persona más adecuada para estar recibiendo a un muchachito, como dentro de las ideas que se podían plantear ahí. Bueno, esas semanas de cuarentena habría muy pocas excepciones para salir, ni siquiera la de la sacada del perro, hay que pensar alternativas para eso. ¿Y por qué 6 días lo he planteado? Pues ahí sí la razón es un poco práctica, porque creo que pues, es más fácil pasar de 7 a 6 que a semanas en que solamente se trabajen 2 días. Y además porque desde la perspectiva de la infección, en esos 6 días, cualquier paciente que estuviera en periodo de incubación, o no cualquiera, la mayoría, el promedio es 5 días, manifestaría síntomas y nos permitiría la detección temprana. Esto tendría que ir ligado a que se hagan detecciones, exámenes de evaluación de los pacientes para su detección temprana, su aislamiento y el aislamiento de los contactos, quizás con ideas como las de habilitar hoteles o sitios especiales para recibir estos pacientes potencialmente contaminados que de resto pueden no requerir un manejo hospitalario como requerirían los que sí tuvieran ya la enfermedad en firme. Y ya llegando al final, los trabajadores no podrían salir sino los 4 días de la semana que tienen que trabajar y en esos mismos días, si flexibilizamos la jornada laboral para que fuera jornada continua a 6 horas, por ejemplo, eso les daría el tiempo para hacer ya sea sus vueltas bancarias o su negocio en esos días. Los no trabajadores tendrían de todas maneras algún grado de cuarentena y podrían salir un día a la semana. Nuevamente, esto es un borrador y hay que discutirlo y hay que concertarlo entre muchos. Y habría limitaciones al comercio de, por ejemplo, el número de personas que podrían entrar a un almacén simultáneamente o inclusive un pico y placa, como han hecho algunas ciudades, de qué días podría la persona salir al mercado y no todo el mundo entrar a los lugares y hacer aglomeraciones de personas. Finalmente, aquí para cerrar, yo pienso que, y esto me encanta de estas discusiones, porque vemos la cantidad de gente que desde distintas perspectivas está enfocada en el mismo problema, y es que tenemos que buscar alternativas que sean innovadoras. Aquí sí hay que ponerle el sello nuestro personalizado a esta economía naranja. Un concepto que se ha discutido mucho es que el acceso a la información y la transparencia en los datos confiables son fundamentales y eso es no podemos permitir que el gobierno sea ni ineficiente, ni menos esté ocultando datos o esté manipulando la información. Aquí necesitamos tenerla disponible para que todos podamos contribuir a eso. En esto muchos actores estamos involucrados, es más, todos los colombianos estamos involucrados, pero creo que la academia tiene una responsabilidad particular y es lo que me emociona de este grupo y de la gente que se ha vinculado a los proyectos en los que yo he estado metido. Y finalmente, también otro detalle es que los macroeconomistas y la gente que conoce esas otras realidades sociales de nuestro país tiene que colaborar en el diseño de mecanismos para proteger a los más vulnerables, así sea sacrificando a parte del sector financiero que nos debe algo desde el 4 por mil, y además para el diseño de incentivos. Unos, y lo puse entre comillas, porque unos incentivos tienen que ser punitivos y tenemos que buscar imponer autoridad en algunos casos, pero también buscar la colaboración de las personas y buscar esa presión social para que comprendamos la magnitud del problema con el que estamos enfrentados. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Buenísimo. Jairo Espinosa tiene una pregunta. Sí, una pregunta y un comentario. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, no, Diego, muchas gracias por la presentación. Muy interesante ver los avances. Como pues sabes, yo también he estado corriendo varios de los modelos y yo creo que hay un par de mensajes que son importantes llevarlos dentro de la propuesta, ¿sí? Yo he corrido el modelo de cuarentenas interrumpidas y tratar de tener esas alternancias. Y de hecho lo llamo cuarentenas de alta frecuencia, ¿sí? Muy en el lenguaje de ingeniero. Pero el tema es que es importante aclarar que primero no se puede hacer un cálculo nacional de esas cuarentenas, ¿cierto? Porque la proporción de lo que puedas hacer dependerá
pues, de la cantidad de camas UCI que tenga cada ciudad o cada aglomeración que pueda recibir un número de pacientes, ¿sí? Entonces eso yo creo que es un mensaje que es importante, que eso no puede ser un solo, que hay que tratar de sincronizar las realidades de todas las ciudades para tratar igualmente de tener unos calendarios Perfecto, de acuerdo, que muy bien. funcionen. Y ese es un tema que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y el otro mensaje que es importante es también decir, no es que salgamos en el 2021 de esto, ni en el 2022, porque finalmente el poco throughput que nos da el número de UCIs no nos deja salir de esto. O sea, uno comienza con ese modelo de ciclo interrumpido y puede estar 10 años en eso. Realmente lo que nos quedamos esperando la vacuna, ¿no? Exacto, sí, también es cierto, correcto. Jairo, muchas gracias. Juan Carlos Valdivieso, pregunta. Para efectos del periodo de latencia, ¿tú has considerado cuánto? ¿5 días en tus cálculos? ¿O qué dato has considerado primero que todo? Bueno, segundo, para la incubación, esto es porque después se me olvida. El periodo de incubación, ya hay varios estudios que muestran 5 como valor medio o mediana, la mitad de los casos, pero es cierto que hay algunos que pueden presentarse hasta 14 días y más después. O sea que esto, por eso dije que los casos estarían bajo 6 días, pero se nos escaparían algunos. Sí, lo otro, el comentario que te hice el otro día, es decir, la particularidad nuestra es que la mayoría de países que tuvieron un desenlace muy negativo, desde el caso 100, desde que se completa el caso 100 hasta que establecen la cuarentena obligatoria, pasan en promedio 30 días. En el caso de Colombia, nosotros entramos a cuarentena con 7 días más o menos, porque el caso 100 se produjo el día 13 más o menos y entramos como el 20, 21, o sea, más o menos 7 días. Eso condiciona un cambio muy importante pues en la curva que pues algunos realmente tenemos mucha incertidumbre de cómo esa curva se va a desarrollar, porque como decía Jesús, es probable que la base de la curva, o sea, el tiempo se prolongue y eso pues condiciona una serie de problemas desde todo punto de vista, inclusive el económico. Sí, correcto, Carlos. Gracias por la contribución. Y una última pregunta de Juan Manuel Pedraza. Sí, una cosa que en estos modelos veo es que todos cuentan con inmunidad, pero pues si requieren que se contagie un porcentaje tan alto de la población, pues eso aumenta muchísimo la probabilidad de que mute y que aparezca una nueva cepa para la cual no haya inmunidad. Entonces, a la hora de recomendar políticas públicas basadas en estos modelos, es importante tener en cuenta que los modelos de cuarentena fuerte que tratan de llevar a contención, pues son la única manera de evitar ese riesgo. Y por otro lado, con respecto un poco a este y también al anterior, donde proponen estrategias más complejas, la pregunta es, ¿tienen en cuenta el efecto de la complejidad sobre la dificultad en implementar y sobre la probabilidad de que la gente no cumpla las restricciones? Claro, viendo esa segunda pregunta, es importantísimo hacer las cosas concertadas y no salir con normas que no se van a cumplir y buscar cómo se adapten a este país de regiones, como también se mencionó inicialmente. Eso probablemente no aplique a la totalidad del país, al país rural, al país amazónico, qué sé yo. Así que hay que pensarlo bien y concertarlo y ver cada mandatario local cómo hace para implementar las cosas y flexibilizarlas para su propia región. En cuanto a lo del efecto rebaño y el peligro que tiene, eso es verdad, y el ideal sería desde la perspectiva epidemiológica continuar esta cuarentena por 6 meses o por, quién sabe, 3 meses, ya tendríamos, pero otra vez habría que soltarla, igual el efecto se repetiría. Y la motivación de hacer intermitencias es el hecho de que la economía, y la gente cree que la economía es la plata, la economía es el hambre también de la gente. Estas cuarentenas no pueden durar el tiempo que nos gustaría.